avanzan las tareas de instalación de la guarnición Ejército Tolwyn, una comisión integrada por el Director General de Ingenieros e Infraestructura, el jefe del escalón adelantado Río Grande, oficiales ingenieros militares, arquitectos y suboficiales están realizando trabajos topográficos en la zona donde se instalarán los nuevos cuarteles del Ejército con la finalidad de obtener la información para confeccionar la memoria descriptiva del proyecto Guarnición Ejército Tolwyn y los pliegos de licitación con especificaciones técnicas. Desde el 8 de marzo la comisión encabezada por el general de brigada Jorge Alberto Puebla se encuentra ejecutando tareas de construcción y georreferenciación de puntos fijos, relevamiento planialtimétrico de parcelas, caminos y construcciones mediante receptor GNSS, constatación de antecedentes catastrales, relevamiento aerofotogramétrico mediante dron, procesamiento y generación de archivos CAD. Además, con el equipo de arquitectura, la visita técnica lleva a cabo el reconocimiento del terreno, el estudio de características constructivas de la zona bioclimática 6, la coordinación con organismos gubernamentales provinciales y municipales, las consultas técnicas y estudio de disponibilidad de materiales en uso en la isla y el contacto con empresas constructoras locales. Estos trabajos permitirán definir la implantación de los edificios por construir en los terrenos propuestos, tras lo cual se concertarán reuniones con el gobernador de Tierra de Fuego, el intendente de Tolwyn, el Ministerio de Infraestructura y la Cámara de la Construcción para presentar los anteproyectos y consensuar los materiales a utilizar a fin de seguir con el lineamiento constructivo de la zona. Además, el general Puebla se reunió con la ministra de Obras y Servicios Públicos de la provincia y con representantes de las empresas locales para consolidar el proyecto.